Está. Ok. Vamos comenzando entonces y comenzamos con un repaso de los puntos principales que vieron en el video. Otra vez era una conversación entre Eduardo y Silvia, que pertenece a cierta iglesia evangélica, hablando de diferencias entre sus iglesias y lo que enseñan. Entonces, en el video, según Eduardo, ¿cómo es que muchas iglesias evangélicas desestiman el evangelio que tanto aman? O sea, proclaman y aman el evangelio, pero con otras enseñanzas causan que la gente desestime el evangelio. Según Eduardo, ¿cómo era eso en el video? Bueno, yo puedo participar. Sí, claro que sí. Pues lo desestiman según el video, de dos maneras. Agregándole cosas a la Biblia que no dice, y haciendo promesas que la Biblia no tiene también, o diciendo que hay promesas que la Biblia no promete. Ok, muchísimas gracias, Marisela. Sí, gracias por contestar. Alejandro también levantó la mano para participar. Sí, era para decir lo mismo que dijo la hermana ahorita, y pues adicional a eso, diciendo que por obras, en cierta forma, es que uno logra la salvación, más que por la gracia. Ok, por lo menos dando esa impresión con enfatizar lo que uno tiene que hacer para ser un creyente. Ok, muchísimas gracias. Sí, entonces los dos puntos principales que Eduardo mencionó en el video eran los que Maricela y Alejandro mencionaron también. Una forma en que ellos causan que la gente desestime el evangelio es por exigir lo que la Biblia no exige. O sea, agregan reglas a las reglas que Dios nos ha dado y exigen que las sigamos. Parte de eso, y vamos a explicarlo en un ratito, es que no diferencian entre el uso de algo que la Biblia permite y el abuso de algo que la Biblia condena. ¿Ok? Vamos a explicar eso en unos minutos aquí. Pero la otra forma es en prometer lo que la Biblia no promete. Dan promesas que no son bíblicas. Ok, entonces la siguiente pregunta es, vamos a explicar y hablar un poco más de ese primer punto. ¿Cuáles fueron los ejemplos de exigir lo que la Biblia no exige, según el video? ¿Cuáles fueron ejemplos? Algunos ejemplos de enseñanzas que exigen lo que la Biblia no exige. Ovidio levantó su mano. ¿Ovidio? Sí, profesor, en algunos ejemplos dicen que alguien dijo que al morir iba a ir al cielo porque dejó de fumar, dejó de beber, dejó de bailar, dejó varias cosas del mundo y de paso daba el diezmo, estaba al día con el diezmo, dice. Entonces le preguntó la otra persona, ¿y qué pasa con tu salvación? Le dice, en lo que hizo Cristo por ti. Entonces le dice, eso ya lo ha hecho Él por nosotros, así es de que no le daba importancia, entiendo. Ok. Sí, ahí demuestra el peligro de enfatizar estas reglas adicionales en ciertas iglesias, que la gente puede empezar a depender de su obedecer para entrar al cielo, en vez de depender solo de Cristo y lo que Él hizo para ir al cielo. Gracias. Alejandro iba a contestar aquí también. Pues iba a decir prácticamente lo mismo, Okay. de que ellos prohíben de que uno no debe tomar, no debe fumar, no debe bailar, que tiene que utilizar la falda de tal largo, que el cabello lo debe tener en tal largor,
O sea, cosas que la Biblia como tal no lo está diciendo en ningún momento. Entonces son exigencias que están poniendo, al igual que como exigen las primicias, el diezmo, entre muchas otras cosas. Ok, ok, gracias, gracias. Emilio levantó la mano también. Sí, también mencionaba que básicamente la, mm, la Iglesia Católica decía lo que había que hacer para obtener la salvación y la Iglesia Evangélica exigía lo que debía dejar de hacer para ser salvos. Ok, ok, sí, desgraciadamente es como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que aunque abiertamente en la Iglesia Católica se enseña que las obras nos salvan, se enseña de forma más paulatina también en muchas iglesias evangélicas, con decir no lo que tú tienes que hacer para ser salvo, sino lo que tú tienes que dejar de hacer para ser salvo. Pero de todas formas está dependiendo de ti y tus obras. Ok, entonces sí, yo creo que fueron mencionados la mayoría de lo que vimos aquí. Dan prohibiciones muchas iglesias en cuanto al alcohol. Y aclaramos aquí, la Biblia misma condena la borrachera, la embriaguez, condena el abuso del alcohol o llegar a ser adicto al alcohol también. Pero no condena cualquier uso del alcohol. En Juan 2, nuestro Salvador convirtió agua en vino en una boda, en Caná. Y en 2 de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, no tomes solo agua, sino toma un poco de vino de vez en cuando para tu estómago. Entonces, la Biblia no prohíbe cualquier uso del vino, sí prohíbe el abuso del vino. Ok, el tabaco. Algunos están muy sorprendidos con ver esto. No prohíbe la Biblia el uso del tabaco porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos cuidarlos y el tabaco es dañino. Sí es cierto que utilizar el tabaco con frecuencia es dañino al cuerpo. Pero decir que cualquier uso del tabaco es pecado entonces, es decir, más que la Biblia dice. Si vamos a decir que uno no puede usar cualquier uso del tabaco porque es dañino al cuerpo, también vamos a tener que inventar reglas sobre las grasas saturadas, ¿no? Porque las grasas saturadas pueden dañar al cuerpo también. Entonces, no pueden comer cierta cantidad de grasas saturadas al día. La Biblia da el principio, el mandato general, cuiden a sus cuerpos porque son templos del Espíritu Santo, pero no da prohibiciones específicas en cuanto a comida o bebida, ¿verdad? Ok, otro entonces. Un momento, por favor, vamos a terminar la lista y luego podemos tomar sus preguntas. Otro sería cualquier tipo de bailar prohibido. Y de nuevo, como mencionó el video, claramente los bailes seductoras, o sea, que nos hacen pensar y sentir cosas pecaminosas, eso vamos a evitarlos como cristianos. Pero la Biblia no prohíbe cualquier bailar. David mismo bailó en alegría frente al arca mientras entraba a Jerusalén. Y eso para la gloria de Dios. Entonces, no podemos hacer una prohibición general de cualquier forma de bailar, porque la Biblia no lo hace, ¿no? Usar maquillaje o joyas sería otra prohibición no bíblica. Sí, la Biblia exhorta a las mujeres creyentes a hallar su belleza internamente y no externamente. Pero concluir de eso, que tienen que llevar cierto tipo de ropa y no otra, eso es ir más allá de lo que la Biblia dice y queremos mantenernos dentro de lo que la palabra de Dios dice. También con exigir un diezmo. Es cierto que en el Antiguo Testamento Dios mandaba que su pueblo le diera el 10% de lo que producían, ¿no?
De hecho, ellos tenían que ofrendar mucho más, porque en adición a eso, había otros sacrificios y ofrendas que Dios les exigió también. Pero la Biblia deja en claro que esas leyes ceremoniales y civiles aplicaban en ese tiempo, pero con la venida de Cristo ya no están en fuerza. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que el dador alegre es lo que le agrada a Dios y que él debe de decidir en su corazón lo que va a dar, movido por el Evangelio. Y podríamos dar otros ejemplos también. De hecho, ustedes van a estudiar este tema más en profundo, más en detalle, en el curso que se llama Legalismo. Pero estamos utilizando esto ahora para mostrar diferencias entre enseñanzas de la academia y también de otras iglesias evangélicas. Ok, vamos a continuar y al final de la sección de repaso podemos tomar sus preguntas, ok. Así que esperen solamente unos minutos más con sus preguntas, apúntenlas si no quieren olvidarlas, ok. ¿Cómo es que esto, exigir lo que la Biblia no exige, resta valor al Evangelio? ¿Qué piensan? ¿Cómo esto resta valor al Evangelio? Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, exigir lo que la Biblia no exige le resta valor al Evangelio en el sentido de que pueden llevar a una persona a sentirse orgulloso por sus obras cuando la Biblia no le exige una salvación por obras. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces, existe el mismo peligro que en que cayeron los fariseos en el día de Jesús, ¿no? Ellos habían agregado muchas leyes extras también a lo que Dios había mandado. Guardar el día sábado significaba que solo podías tomar 1000 pasos un día sábado, no podías cocinar, no podías prender ni apagar un fuego, no. Agregaron muchas reglas y con hacer eso quitaron el enfoque de Dios y la salvación prometida y pusieron el énfasis en sus obras. Y al hacer eso empezaron a confiar en sus obras para estar bien con Dios. Y sí, desgraciadamente lo mismo sucede todavía hasta el día de hoy cuando hacemos lo mismo. Muy bien. Ok, Roberto levantó su mano. Roberto. Sí, profesor. También causan pues que algunos hermanos se alejen de la iglesia, ya que ellos les ponen reglas y estatutos en sus iglesias que ellos no pueden cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Yo le doy un ejemplo de un hijo que tengo que asiste a una iglesia. Entonces, ahí no los dejan noviar, no los dejan salir como enamorados. Le dicen que todavía no, que tienen que pedir permiso al pastor o a la pastora para que ellos les den la cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos a veces piensan en alejarse de esa iglesia porque no pueden cumplir con esas expectativas y hacen que se alejen de Dios, ¿no, profesor? Ok. Muchas gracias. Eso es el otro pozo, entonces. Uno, dependiendo de las obras, cae en orgullo, piensa que, yo sí, soy bueno, soy salvo porque yo he dejado de hacer esto y esto y esto. O cae en desesperación, porque todas las reglas o sea, uno ni puede cumplir las reglas que Dios ha puesto al día y ahora hay más, uno puede desesperarse de tener una relación con Dios. Gracias. Emilio, ¿qué iba a compartir aquí? Sí, bueno, al hacer estas cosas que los hermanos están mencionando justamente, desmerecemos lo que Jesús hizo en la cruz, que es básicamente que nos dio la salvación y todo es por gracia, más no lo que nosotros podamos hacer realmente por Él. Estaríamos volviéndonos católicos o volviéndonos legalistas, tratando de alcanzar el favor de Dios y desmerecemos la obra que Cristo hizo en la cruz. Lo que Él hizo es más que suficiente. Muchísimas gracias. Bien dicho, bien dicho. Okay. Entonces, creo que ya organizamos estos puntos. Sin hacer demandas donde la Biblia no hace demandas, carga la conciencia
de una persona. Pero no solo eso, también tiende a enfocar a la persona en lo que esa persona está haciendo por Dios. Y el resultado puede ser que esa persona empieza a desestimar lo que Dios ha hecho por él. Ahí está el peligro, ¿no? Y puede conducir a una caída de la gracia. El ejemplo que fue mencionado en el video, ¿por qué vas al cielo? Y contestó la persona, porque no fumo, no bailo, no. Esta persona está confiando en sus obras para llegar al cielo. Y eso es caer de la gracia, como dijo Pablo a los Gálatas, y hemos visto en clases anteriores. Entonces, inconscientemente puede llevar a las personas a concluir que están participando en su salvación. Y eso finalmente conduce a una caída de la gracia. Y un punto más aquí, apela al orgullo humano, como mencionaron. Mira lo que estoy haciendo por el Señor, en vez de mira lo que Cristo en su amor hizo por mí. Y así le está robando de Cristo la gloria que Él merece por haber hecho todo para nuestra salvación. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, entonces, ya vimos un poco de exigir lo que la Biblia no exige, ejemplos de eso, peligro de eso. Ahora también vamos a ver cuáles fueron ejemplos de prometer lo que la Biblia no promete. ¿Qué piensan? Ejemplos de prometer lo que la Biblia no promete. Yo le puedo dar uno. Sí, por favor. Por ejemplo, comer productos hechos con sangre. La Biblia no lo prohíbe y hay iglesias que prohíben comer como morcilla. Ok, sí, eso sería un ejemplo de exigir lo que la Biblia no exige, ¿verdad? De prohibir algo que no está prohibido en la Biblia. Sí, en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén envió una carta a las iglesias exhortándoles a no comer carne con sangre. Pero eso fue una prohibición en amor a los judíos, que todavía les causaba ofensa por ser una ley en el Antiguo Testamento. Entonces, también esa carne a veces fue sacrificada a ídolos y había ofensa allí. Pero sí, no es prohibido para los creyentes. No tenemos tales prohibiciones en cuanto a comida hoy en día. Se vencieron cuando Jesús hizo su trabajo. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué son ejemplos de prometer lo que la Biblia no promete? Promesas falsas. Alejandro levantó su mano. Alejandro. Alejandro, ¿puede activar el micrófono? Bueno, algunas de las cosas que prometen, y eso, por ejemplo, la prosperidad, que eso de que van a ser prósperos, que van a ser, que van a ganar mucho, que si da 100 le van a dar 1000 y cosas por el estilo, ¿sí? Y principalmente eso, lo del evangelio y la prosperidad y la sanidad que tiene, que yo le exijo, que yo le doy, que yo eso. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Sí. Muy bien. Roberto, ¿quería contestar aquí también? Sí, profesor, algo parecido a lo que dijo el hermano Alejandro, que sí, bueno, a veces nos leen el versículo ese de Malaquía, donde dice que si no damos el diezmo no se nos abrirán las puertas del cielo. Entonces uno por temor, ellos nos prometen que si diezmamos, las puertas del cielo están dispuestas para nosotros. Es una promesa que la Biblia no promete. Ok, gracias. Excelente, sí. Prometer específicas bendiciones terrenales si das tu diezmo, das tu ofrenda. Es ir más allá que lo que la Biblia dice, sí. Emilio levantó su mano.
Profesor. Sí, profesor. Justamente lo que decían los hermanos, ¿no? Prometer la sanidad a muchas de las personas que, como una garantía al venir a Dios, es algo malo, ya que Dios no nos garantiza eso, por tanto que Él dice que vamos a tener aflicciones, pero no te preocupéis que yo he vencido al mundo, dice. Que no nos garantiza que vamos a tener prosperidad económica y que vamos a ser unas personas muy sanas y un poco de cosas más que por ahí se encuentran, ¿no? Ok, gracias. Y un comentario más. Ovidio levantó su mano. ¿Ovidio? Sí, profesor. También vemos a diario, no solo en las iglesias, sino, bueno, en varios canales de televisión que tienen algunas iglesias, piden pactar, a veces piden terrenos, a veces piden dinero para hacer un pacto, según ellos. Le meten a la gente que tienen que dar tanto de dinero, depositarle una cuenta que ellos pasan, y la gente hace lo que ellos les dicen y creen en ellos, ¿verdad? Ok, es cierto, muchas gracias. Ok, entonces, para resumir entonces una lista de lo que fue mencionado en el video, de cosas que prometen que la Biblia no promete. Primero, sí, prosperidad. Es cierto que bajo el antiguo pacto, Dios prometió ciertas bendiciones terrenales a su pueblo si iban a ser fiel a Dios. Pero ahora tomar esos versículos del Antiguo Testamento y aplicarlo a todo creyente de toda época es no bíblico. Sí, Dios nos va a prosperar en nuestro camino cuando confiamos en Él. Pero ¿cuál es la definición de prosperar? Tenemos que pensar en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre. Si pensamos en las cosas del hombre, pensamos, pues yo voy a entonces tener éxito en el negocio, en el banco. No, espérate, Dios no dice eso. De hecho, Cristo nos enseñó a pedir nuestro pan de cada día. Dánoslo hoy. Si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso, Pablo escribió en su carta. Entonces, una vida próspera es lo que a veces se promete a todos los que creen en Jesús, cuando Dios no promete prosperidad terrenal a sus seguidores. Felicidad. La vida cristiana, la Biblia la describe como una lucha. Y sí es una lucha alegre porque estamos con Cristo y tenemos perdón y salvación. Pero prometer felicidad terrenal, que ningún creyente va a pasar por depresión, que ningún creyente tendrá un matrimonio difícil, Dios no promete eso. No promete eso. Salud. Si tú crees suficiente, vas a tener sanidad física. Eso tampoco la Biblia lo dice. Los apóstoles, los creyentes en la Biblia a veces se enfermaban. Y a veces Dios los sanó milagrosamente, pero muchas veces no. No promete darnos sanidad milagrosa a todos nosotros. Puede tener otros propósitos por las enfermedades que permite entrar en nuestras vidas. Dios no promete salud física a todo creyente en todo momento. Éxito. Tampoco dice que siempre vamos a tener éxito en lo que proponemos y hacemos. Sí, vamos a tener éxito en este sentido, y la Biblia lo promete, que por fe en Cristo somos perdonados y completos frente a Dios. Y vamos a tener victoria eterna en el cielo. Pero en cada meta, en cada empeño que prendemos en este mundo, no, la Biblia no promete éxito terrenal así. Ok, y la última pregunta entonces, ¿cómo eso le resta valor al Evangelio? Cuando se promete lo que la Biblia no promete en una iglesia.
¿Qué mal efecto tiene eso en el Evangelio? Profesor. Evangelio. Marisela levantó su mano. Marisela, ¿puede contestar? Sí, claro, gracias. Oh, a lo mejor se le cortó el audio, Marisela. ¿Quiere volver a intentar? Y lo que pasa es que estaba en el celular y después inicié en la computadora y se vició el audio, perdón. No hay problema, sí. ¿Y cómo le resta valor al Evangelio? Pues porque, bueno, según el video, pero también según un poquito el sentido común que Dios me dio, es que efectivamente no le damos la gloria a Dios, o sea, no le restamos gloria a Dios pensando en que lo que hacemos es pues algo que yo pude lograr por mis fuerzas y no le doy la gloria a Dios, ¿no? Pienso que por mis capacidades, por mi diligencia, lo que sea, entonces no le doy la gloria a Dios pensando en que Él fue su voluntad y que Él me capacitó y Él permitió que las cosas se dieran, ¿no? Y no darle la gloria a Él. Así es como le resta el valor. Ok, gracias. Sí, tanto como exigir lo que la Biblia no exige, también prometer lo que la Biblia no promete. Tiene ese peligro de quitar la gloria de Dios, pensando que si me vuelvo rico es porque yo fui tan obediente y así Dios me favoreció por lo que yo hice. Puede también poner la énfasis en lo que nosotros hacemos, desde la gracia de Dios. Ok, Ovidio levantó su mano. Ovidio. Sí, yo pienso también que le resta valor al Evangelio cuando le formamos falsas expectativas al creyente, que todo va a salir así de esta manera, que vas a hacer de esta forma, y al final lo que se le prometió no le salió como dicen, como lo esperaba. Entonces eso tiende a sentirse decepcionado, deprimido, porque le ofrecieron una cosa y no le salió como se la ofrecieron. Entonces, esas cosas no deben de ser así. Muy bien, sí. Entonces puede causar desesperación también cuando lo prometido no se realiza porque no se cumple. No fue lo que Dios prometió. Entonces la persona puede decepcionarse con Dios o con su iglesia. Sí. Entonces aquí unos puntos, amigos. La promesa del Evangelio, lo que Dios promete en la Biblia es perdón y la vida eterna en la perfección del cielo. Eso sí, es el enfoque y el centro de la Biblia. Pero, desgraciadamente, es muy prevalente hoy un evangelio de prosperidad, que básicamente termina convirtiendo a Jesús en nuestro médico, nuestro terapeuta, nuestro asesor financiero, nuestro consejero matrimonial, etcétera. Y deja en segundo plano su papel como nuestro salvador del pecado. ¿Okay? Le puede convertir a Jesús en un salvador terrenal, que es lo que muchos judíos en el día de Jesús querían, ¿no? Después de alimentar a los 5,000, le buscaban y le iban a coronar a Jesús rey. ¿Por qué? Pues aquí tenemos comida para toda la vida, alguien que puede multiplicar panes y peces así. Jesús rehusó eso. Él no vino para hacer eso. Así que puede quitar el énfasis Jesús salvador del pecado y convertirle en Jesús médico, terapeuta, etc. Ok. La predicación de la prosperidad busca hacer un cielo en esta tierra. A veces hasta el punto de que olvidamos que el cielo es nuestro hogar. Que no somos más que peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra. Quita el enfoque de nuestro destino glorioso, nuestro destino final, la vida eterna, en donde sí todo será perfecto y disfrutaremos de prosperidad para siempre. Pero pone el énfasis entonces en el aquí y el ahora, en lo terrenal, y eso le resta valor al verdadero evangelio.
Ok. Bien, les dije que iba a tomar unos minutos para preguntas después del repaso del video. ¿Cuáles son sus preguntas, amigos? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Marisela, por favor. En realidad este tema es muy, muy controversial porque, no sé, Pastor, si pudiéramos regresar un poquito a la filmina anterior en donde dice, esa. Ajá, sí, claro. La línea es muy delgada, ¿no? Entre prosperidad, felicidad, salud y éxito, porque pues también Dios tiene un propósito en nuestra vida, o sea, nos creó con un propósito, pero muchas veces el pensar que pues vivir sumido en la pobreza y en el dolor y todo eso, pues no es algo que Dios quiere para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, luego la felicidad, ¿no? No, pues es que me lo merezco, no sé qué. Pero también hay cosas que, o sea, no sé, la línea es muy delgada, ¿no? La salud, por ejemplo, cuando he orado por salud, sobre todo en esta época en la que pues seguido nos estamos entre hermanos orando unos por otros, cuando yo oro y le pido a Dios por la fortaleza de la familia en medio de esta situación, que Él se glorifique, que Él se manifieste, etcétera. O sea, ¿por qué no pedir porque Él tenga salud, el enfermo, ¿no? O sea, sí lo he hecho porque incluso en el video habla, ¿no? Sí, o sea, pide por salud, ¿no? O sea, Dios espera que pidas, o sea, y Dios sabe, antes de que yo abra mi boca, Él sabe qué voy a pedir, ¿no? Solo quiere que yo lo pida, ¿no? Pero ¿qué tanto es pedirlo o no pedirlo? Es el éxito, ¿no? O sea, la línea es muy delgada. Entonces, ¿qué hacer, o sea, en esos momentos? Porque a veces sí hay mucha confusión. Y no es porque yo no sepa que Dios está ahí y que Dios tiene un propósito, pero, híjole, es tan grande la Biblia que a veces me abruma, ¿no? No sé qué comentario tenga, Pastor. Sí, gracias. No, yo entiendo la tensión que está mencionando allí. Dios no dice que está mal pedir o buscar estas cosas, estas bendiciones terrenales. Es bueno reconocer que son bendiciones de Dios. También Dios quiere que pidamos cuando estamos en necesidad de estas cosas. Yo creo que dos puntos. A lo mejor siempre tenemos que, el primero es, siempre tenemos que tener las prioridades que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y sí, Dios no quiere que estemos enfermos y infelices. No es un monstruo, ¿ok? Pero hay momentos en nuestras vidas cuando eso sí es mejor por nosotros. Y Dios en su sabiduría sabe eso. ¿Por qué? Porque la prioridad principal de Dios no es darnos felicidad y salud temporal, es lograr nuestra salvación eterna. Y si Dios en su sabiduría decide que yo necesito pasar por una enfermedad grave para el bien de mi fe, entonces yo voy a poder pedir, envíeme, Señor, esa enfermedad, porque yo quiero estar cerca de ti. Yo no quiero perder mi fe en ti. Así que prioridad, o sea, bendiciones terrenales o bendiciones espirituales y eternas. ¿Cuáles buscamos primero? Y eso va al segundo punto, ¿verdad? Que en cuanto a la felicidad, he escuchado este dicho y yo creo que es muy bíblico y me gusta. El que busca la felicidad nunca será feliz, pero el que busca a Dios hallará felicidad verdadera. Cuando buscamos la felicidad como nuestra meta, como el enfoque de la vida, nunca terminaremos felices. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede darnos verdadera felicidad. Una felicidad no basada en las circunstancias de nuestras vidas, sino una felicidad, una alegría espiritual en lo que es el amor de Dios y lo que tenemos en Cristo nuestro Salvador, que no cambia según nuestra situación terrenal. Eso sería mi comentario, pero gracias por mencionar la tensión que existe en la vida cristiana. Sí, es bueno pedir y hasta buscar bendiciones terrenales, pero primero buscamos el reino de Dios y su justicia, como dice Jesús en Mateo 6. ¿Verdad? Gracias, Pastor.
Sí, gracias a usted. Rubén levantó su mano. Rubén, ¿una pregunta aquí? Sí, estaba pensando, dice el Señor en la Biblia, pedid y pedís mal. Yo creo que cuando tenemos que pedir tanto por enfermedades o por riqueza o cosas así, lo que debemos de recordar siempre es la voluntad del Señor. Lo decimos siempre, que se haga tu voluntad. Y nosotros no podemos saber si en la sanidad la voluntad del Señor es llevarlo o no. Lo que podemos hacer es orar, es lo que yo pienso, ¿no? Orar pidiendo si puede extender la vida del hermano. Pero no podemos ir contra la voluntad del Señor. Sí, eso es buen recordatorio también, Rubén. Sí, cuando oramos por la salud de una persona o por nuestra propia salud, esa es una buena petición para Dios. Él quiere que recorramos a Él en oración para esa necesidad, pero siempre ponemos la decisión, la respuesta en las manos de Dios, porque Él sabe mejor que nosotros. Entonces decimos, sí, es tu voluntad, Señor. Y eso no aplica solo a la salud, sino también a todos a todas las bendiciones terrenales que Dios no necesariamente nos ha prometido, ¿verdad? Sí, yo pienso que si el Señor quiere que recorra el mundo predicando su palabra, Él me va a dar los recursos. No hace falta que yo los tenga, Él me los va a dar. Ok, sí, Dios va a hacer eso, va a lograr que su palabra sea predicada. Ok, vamos a resumir entonces aquí, amigos, los puntos anteriores que mencionamos. Aquí están los dos peligros al Evangelio que queremos evitar para enfocarnos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Profesor. Un peligro es exigir lo que la Biblia no exige y el otro es prometer lo que la Biblia no promete. A mí queremos evitar esas dos cosas. Otro principio que van a querer recordar de esta clase es que el abuso no niega el uso de algo, con tal de que la Biblia no lo niega, no lo prohíbe, ¿verdad? El abuso de algo no necesariamente niega su uso. Explicar eso un poco. Vamos a tomar el ejemplo del bailar, ¿ok? El hecho de que sí, algunos abusan del bailar, con bailar de una forma sexual, eso no me da a mí el permiso de prohibir que todos bailen. No pueden bailar porque algunos están abusando. Porque la Biblia no prohíbe todo tipo de bailar. Si empezamos a hacer eso con bailar, alcohol, ropa, maquillaje, donde la Biblia no da prohibiciones específicas, pero algunos creyentes en su celo para Dios y su deseo para evitar tentación están poniendo reglas. Nunca vamos a terminar. Podríamos prohibir todo casi, ¿verdad? O sea, piénsenlo, ustedes en este momento tienen computadora o celular, ¿verdad? En sus manos, sí. ¿Qué se puede hacer con un celular, una computadora? Se puede buscar pornografía, se puede chismear, uno puede abusar de esas cosas. Entonces, prohibir el celular y el laptop a todos. No, la Biblia no prohíbe eso. Son herramientas que pueden usarse para la gloria de Dios también. Entonces, vamos a prohibir el abuso, que la Biblia sí prohíbe, pero no vamos a prohibir el uso porque la Biblia no lo prohíbe. Queremos ser bíblicos en lo que exigimos o lo que mandamos también y en lo que prometemos. Perdón, esa va a ser la siguiente. Exigiendo lo que la Biblia no exige pone el enfoque sobre el hombre cuando debe de estar sobre Dios. Mencionamos que pone énfasis en nuestras obras que os lleva uno al orgullo, que mira qué bueno soy porque dejé de fumar, tomar, etcétera. O con la desesperación. ¿Cómo podría ser yo un hijo de Dios si no puedo cumplir todos estos mandamientos que me han dado?
Y otro peligro sería el evangelio de la prosperidad, porque crea falsas expectativas. Cuando un creyente aprende la enseñanza falsa que Dios sanará toda enfermedad de todo creyente si solo tiene suficiente fe, y luego su ser querido cae en una enfermedad y muere, ¿qué va a pensar ese creyente? ¿Dios no cumplió? ¿No tuve suficiente fe? Puede desesperarse y alejarse de Dios como resultado. También disminuye el rol de Cristo como Salvador. O sea, Cristo como Salvador del pecado, Salvador eterno, Salvador espiritual. Y lo convierte en un Salvador de corto plazo, un Salvador de mis males físicos, un doctor. También pone el enfoque sobre cosas mundanas en vez de las cosas celestiales. El énfasis es en tener ahora tu mejor vida en esta tierra, en vez de tener la vida eterna por la fe en Cristo cuando mueras. Y se podría mencionar una cosa más que hace el Evangelio de la Prosperidad. Nos hace amar más a esas cosas terrenales que a Dios. Inculca un amor por riqueza, felicidad, en vez de buscar primero a Dios y su justicia, en vez de tener amor primero para Dios. Básicamente conduce al utilizar a Dios para conseguir lo que yo quiero para mi vida. Como si fuera una máquina de venta, ¿verdad? Si tú pones tus monedas en la máquina, va a salir lo que tú quieres. Convierte a Dios en uno de esos, que si tú haces esto y esto, entonces Dios te va a dar una vida próspera. Pero en esa ecuación yo no estoy amando a Dios sobre todas las cosas, estoy manipulando a Dios para conseguir lo que de verdad amo, que es la prosperidad terrenal. Ok, hasta allí entonces, antes de profundizar un poco más en estos temas, ¿alguna pregunta que tienen? Profesor. Sí, por favor. Con relación a la bebida, ¿verdad? Alguien me decía que es peruano y que en el Perú, y que me desmientan si esto no es así, como me lo dijeron, en el Perú gran cantidad de alimentos se les echa cerveza. Entonces decía, si la cerveza fuera prohibida, todos estaríamos en el infierno. Decía esa persona, porque dicen que cuando hacen carne le echan cerveza. Cuando hacen arroz con pollo le echan cerveza. Total de que ellos están consumiendo bebidas constantemente. ¿Está diciendo que preparan comida con cerveza? ¿Correcto? Oh, ok. No sabía eso tampoco, es noticia para mí, pero sí, sí, pastor, sí, muchos platos tiene cerveza, pero la cerveza negra se usa, la cerveza negra. Muchos platos peruanos. La cerveza. Sí, sí, al arroz con pato, al seco, carne, que tenemos platos. Muy interesante, no sabía eso. Pues, Perú. como Soy hemos, peruana. Sí, gracias por compartir, Ada. No sabía eso, es una sorpresa para mí, pero como hemos visto, no es pecado preparar comida con cerveza. Entonces no está prohibido eso. Aparte de que cuando uno cocina la cerveza, cuando hay calor, el alcohol se hierve más rápido que el agua. Entonces, exactamente. Sí. Aún los que prohíben el alcohol. No se usa mucho, una taza nada más. Perdón, pastor. No hay problema. Sí. Pero como vimos, no es prohibido por la Biblia tomar una taza de cerveza. Entonces, sí. Ok. Muy bien. Entonces,
Una pregunta que voy a pedir que ustedes platiquen, y esto es para enfatizar lo que hemos aprendido, pero también pensar en otras formas de que es peligroso y que hace la fe vulnerable de alguien. ¿Cómo es que exigir lo que la Biblia no exige hace que la fe de una persona sea vulnerable? O sea, hace una fe vulnerable cuando se le predica que no puede hacer esto y tiene que hacer esto, cuando la Biblia no lo dice. Así que voy a dividirles en grupos pequeños para contestar. ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Claro, la pregunta es, y yo puedo ponerlo en el chat también, ¿ok? ¿Cómo es que exigir lo que la Biblia no exige? Que eso hace que la fe de una persona sea vulnerable. ¿Ok? O sea, prohibiciones o mandatos no bíblicos hacen la fe de una persona vulnerable. Ahora voy a dividirles en grupos pequeños y voy a publicar otra vez la pregunta en esos grupos pequeños cuando están allí. Para contestar esta pregunta juntos. Allí está. Por favor, acepten la invitación, hacer clic en sus pantallas. Debe de haber salido una invitación ahí para entrar al grupo pequeño. Profesor, ahora le cuento que aquí en Bolivia hay una boutique de ropa cristiana para mujeres y para hombres. ¿Sí? ¿Cómo debemos de vestirnos? Han sacado de decir un anuncio. Y le cuento, con el tema de la cerveza, me ha tocado a mí también, profesor, juzgar a un pastor que conozco, lo vi en el supermercado comprando cerveza, y no conocía muy bien lo que es la palabra, y me puse a juzgarlo, a criticarlo, contaba a toda mi familia, el pastor estaba comprando cerveza en el supermercado, y yo no ni sabía que, o sea, no había llegado todavía el curso de identidad espiritual, profesor. Entonces creía que eso era pecado, porque eso me habían enseñado en la iglesia, ¿no? Sí. Verle con un vaso de cerveza era pecado. Y me ha tocado a mí un día, mi tío me dice, Roberto, por favor, él está mal, no puede caminar. Roberto, anda a comprarme una cerveza. Sí, ya no sabía, me ha puesto en un dilema, profesor. Entonces no es bueno juzgar a los demás porque están con un vaso de cerveza. Sí. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con el comentario. Bueno, a la pregunta entonces, que ustedes platicaron en el grupo, ¿cómo es que exigir lo que la Biblia no exige hace la fe de uno vulnerable? O sea, podríamos decir, perjudica la fe de un creyente. La primera cosa, el primer daño que puede hacer es el orgullo espiritual. Hemos mencionado esto, pensando que por no tomar cerveza, por no llevar pantalones, ellos están mejores que otros creyentes carnales, ¿verdad? Que hacen tales cosas. Eso es orgullo espiritual. Y de hecho es depender de sus propias obras para estar bien con Dios. Si se creen mejores que otros en cuanto a su relación a Dios por obedecer, entonces están ganando el favor con sus obras, en su pensar. Y eso es acerca de caer de la gracia, ¿no? Depender de las obras, no de Jesús para nuestra salvación. El otro extremo puede conducir a la desesperación. Pueden pensar que su situación no tiene remedio, los que no pueden cumplir con todas esas normas que la iglesia pone. Debo mencionar aquí que la mayoría de las iglesias que agregan reglas a lo que la Biblia da, no lo hacen con intenciones malas. Normalmente tienen intenciones buenas. Quieren evitar que su gente caiga en tentación. Piensan, o a lo mejor lo hacen solo por costumbre, por tradición, así le enseñaron entonces, así enseñan también. También piensan, están convencidos que lo que están haciendo agrada a Dios. Debo mencionar eso, pero aquí estamos viendo los peligros, ¿verdad? Aun si con buenas intenciones una iglesia prohíbe cualquier gota de alcohol a sus miembros.
están poniendo su fe en peligro por estas razones. Están quitando el enfoque de Cristo y poniéndolo en lo que tú tienes que hacer para ser un hijo de Dios. Puede causar orgullo en los que no toman ni una gota. Puede causar desesperación en los que han tomado en su pasado y ahora creen que no son dignos de la gracia de Dios. Así que, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es lo que sí queremos lograr? Queremos que la persona no confíe en sus obras, sino que la persona diga, al morir voy al cielo, aunque no lo merezco, pero por los méritos de Cristo solo. La conversación que se mencionó en el video es una buena conversación mantener en mente, ¿verdad? Cuando la persona preguntó, ¿por qué vas al cielo? Y la otra persona empezó a mencionar, porque dejé de hacer esto y voy a la iglesia y doy el diezmo. Es obvio de su respuesta que su enfoque, su confianza está en sus obras. Queremos cambiar eso, porque es un gran peligro. Queremos que la persona, en cambio, confíe plenamente en Cristo, porque ahí hallamos salvación y allí hallamos seguridad y paz en nuestras vidas también, no de nuestras obras. La persona confiada en sus obras para salvación pronto cae en desesperación también, porque después de caer en pecado, el diablo viene y le susurra en el oído, ¿verdad? Que un cristiano no haría eso, no puedes ser un hijo de Dios. Tú empieza a hacerle pensar que tal vez Dios no le ama. Y con enfocarnos en Cristo, Dios nos protege del orgullo y también de la desesperación. Ok. Una pregunta más aquí entonces es ¿por qué algunas iglesias evangélicas hacen estas reglas? Como yo mencioné, no siempre es con malas intenciones. En algunos casos simplemente es por costumbre o por ignorancia. Nunca han estudiado lo que la Biblia dice sobre esto. Escucharon de tal pastor que así es y así van creyendo entonces. En otros casos lo hacen con buenas intenciones de evitar tentaciones. O sea, para que no se emborrachen, no pueden tomar ni una gota. Es una buena intención evitar caer en tentación. Caer en una tentación es un peligro, pero tenemos que recordar que un peligro más grande es caer de la gracia por pensar que su vida recta tiene un papel en ganar la salvación. Y tenemos que recordar que caer en tentación es peligro, pero es peor ponerse uno en el lugar de Dios y dar una prohibición que Dios no da. Eso está mal, está mal. Entonces sí, debemos predicar contra caer en tentación, debemos vivir vidas sabias y orando, no nos dejes caer en tentación, no entrando en situaciones que nos van a hacer caer en tentación, pero no debemos prohibir lo que Dios no prohíbe. Ok, Ovidio levantó su mano. Sí, profesor, con relación, bueno, hay tantas cosas que se pueden decir con relación a esta situación. Hay gente que a veces va a los partidos de fútbol, principalmente en las comunidades rurales. Allá los aficionados son de la misma comunidad y siempre salen en defensa del equipo de su comunidad y a veces pierden los estribos, como dicen así vulgarmente en el argot popular, y pueden, tal vez son cristianos, pero en un momento de ¿cómo se llama? De estar confrontando porque una jugada era o no era, pierden se salen hasta del evangelio porque pueden terminar en algún problema judicial. Ok, bueno, son muy fanáticos del fútbol entonces, ¿verdad? Exactamente, por eso no hay que andar en esos lugares. Yo creo que ahí es un ejemplo, ¿verdad? De no queremos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Correctamente. Porque si decimos,
En la cancha de fútbol hay idioma, hay malas palabras, hay a veces peleas, a veces la gente se emborracha. Por eso ningún cristiano puede ir a un juego de fútbol. Ahí pasamos la línea. Correcto. Estamos de acuerdo. Ya estamos mal, ya estamos prohibiendo algo que Dios no prohíbe, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer eso, debemos predicar contra los pecados que se cometen allí y advertir del peligro de caer en tentación, pero no podemos decir, no vayas ninguno de ustedes a ningún equipo de fútbol. Sí. Perfecto. Eso es cruzar la línea, sí. Ok, gracias. Entonces, vamos a un punto más, amigos. A mí es importante. No fue mencionado tanto en el video, pero hay otras diferencias entre muchas iglesias evangélicas y lo que la Biblia enseña en cuanto a este tema muy, muy grande, muy amplio, que no vamos a estudiarlo todo aquí, pero quería resaltar unas diferencias. En cuanto a la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. En muchas iglesias evangélicas se enseña un arrebatamiento invisible de la iglesia. A lo mejor ustedes han escuchado de esto, que dicen que antes del día último, Jesús va a regresar de una forma invisible y va a arrebatar a todos los creyentes de la tierra y va a dejar en la tierra solo los incrédulos para pasar por, a veces dicen 7 años de tribulación, pasar por problemas y juicios de Dios. Para aclarar, esa enseñanza es muy nueva. Si estudian la historia de la iglesia, esa enseñanza apareció en Inglaterra, en Escocia, en el año 1820 y luego se difundió de allí a América y a círculos protestantes y por medio de una Biblia que se llegó a ser popular, la Biblia de referencia de Scofield. Pero ¿la Biblia verdadera lo dice? No. El punto es el punto para recordar. Si la Biblia promete más que una venida segunda de Cristo, o sea, más que un regreso de Cristo. Y la Biblia en su totalidad describe un solo regreso de Cristo en el último día. Ustedes pueden buscar esos versículos. Siempre cuando se menciona el regreso de Cristo, se habla de su venida, no sus venidas. Es una sola venida que estamos esperando en el último día. Entonces, ese arrebatamiento invisible de la iglesia no es bíblico. Y si ustedes tienen más preguntas sobre eso, yo puedo enviarles recursos para estudiar lo que la Biblia dice al respecto. Junto con esa enseñanza falsa, enseñan sobre un reino terrenal de 1 milenio de Cristo en la tierra. Un reino terrenal de Cristo aquí en la tierra que durará 1000 años, dice. Vemos las palabras de Jesús que rechazan esa idea. Mi reino no es de este mundo. Él no vino para establecer un reino terrenal. No viene para establecer un reino terrenal. Sí vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos y darnos un lugar eterno y perfecto aquí. Pero no es un reino terrenal de 1 milenio como reino político, como lo describen los que enseñan esta doctrina falsa. Y está basado esto en una incorrecta interpretación de Apocalipsis y de muchos de los versículos en Apocalipsis también. Apocalipsis consiste en 7 visiones que Dios dio a Juan, que describen el tiempo entre el día de Juan y la última venida de Cristo. Pero siendo visiones, tienen mucho simbolismo. Y el error viene de interpretar algo simbólico como si fuera algo literal en este caso. Ok.
Entonces, hasta allí, amigos, vamos a terminar aquí. Voy a terminar yo con una oración, pero si alguien tiene preguntas sobre ese tema o otros, me quedo yo después de la oración para contestarlas. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por la verdad con que nos hace libres. La verdad que tú, con tu vida perfecta en nuestro lugar y tu muerte inocente en la cruz, nos has ganado perdón y salvación. En ese perdón y esa salvación hallamos paz y somos libres para servirte y glorificarte en nuestras vidas. Señor Jesús, no permitas que usemos nuestra libertad para regresar a la esclavitud del pecado. Pero también queremos, Señor Jesús, y pedimos que nos protejas del peligro de perder nuestra libertad en ti, con someternos a leyes que no son bíblicas. Pablo advirtió a los Gálatas contra de eso. Queremos evitarlo también. Y queremos ayudar a los hermanos que viven bajo tales enseñanzas humanas a encontrar la misma paz y libertad verdadera que tenemos por medio de la fe en ti. Ayúdanos a ese fin, Señor Jesús, por medio de tu palabra. Amén. Ok. Amén. En este momento, los que tienen que irse pueden irse. Los que quieren quedarse para hacer preguntas, bien pueden. Amén. Pastor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Y bendigo también